A 800 kilómetros al norte, los habitantes del este de Pakistán seguían con su vida diaria, completamente inconscientes de la amenaza inminente que se estaba gestando en las aguas distantes. El 8 de noviembre de 1970 se detectó un grupo de nubes giratorias en lo profundo de la bahía de Bengala. Era señal de que una tormenta tropical estaba a punto de formarse. El 9 de noviembre, en un solo día, esta área experimentó un cambio rápido, transformándose en una tormenta tropical en toda regla. El inicio de un huracán o ciclón estaba cerca. Al día siguiente, la tormenta se fortaleció y su trayectoria, observada con sorpresa en los radares, se dirigía directamente hacia la costa de Pakistán Oriental a una velocidad alarmante. Finalmente, el 11 de noviembre, la tormenta se intensificó hasta convertirse en un ciclón severo. El ciclón se movió hacia tierra sin mostrar señales de detenerse. Sin embargo, la mayoría de las personas cerca de la bahía ignoraron la tormenta porque tormentas de este tamaño son bastante comunes en esa zona. Pero esta vez, esa pequeña colección de nubes iba a ser diferente. Iba a mostrar un poco del poder devastador que tiene la naturaleza. Conocida como el desastre natural más mortal y destructivo de la historia, el ciclón Bola es un ejemplo de lo que ocurre cuando una tormenta perfecta golpea la Tierra. El libro The Vortex, de Scott Carney y Jason McCallan, nos cuenta la historia de cómo un ciclón puede crecer hasta convertirse en algo que podría haber destruido el mundo completo. Y lamentablemente, esta tormenta iba a demostrarlo muy pronto. Solo había un problema. En este punto, nadie parecía estar preocupado por la tormenta. Con un ciclón de este tamaño, uno esperaría que los meteorólogos y observadores de radar sonaran las alarmas desesperadamente, advirtiendo a la gente para que buscara refugio y se preparara. Pero a pesar de las advertencias, los pakistaníes del este no tenían ni la más mínima idea de que la tormenta estaba llegando. Esta falla en los sistemas de emergencia fue terriblemente mortal. En 1970, Pakistán Oriental carecía de sistemas de emergencia. No había radares, sirenas, ni prácticamente nada para detectar y advertir a los civiles de una tormenta mortal. Además de los escasos sistemas de emergencia, los pakistaníes tampoco tenían un plan adecuado para manejar las tormentas cuando llegaban. Lo curioso es que los países vecinos sí contaban con sistemas de detección. India, por ejemplo, tenía sistemas meteorológicos lo suficientemente avanzados como para detectar la tormenta desde su formación. India supo desde el principio que la tormenta se dirigía hacia Pakistán. Sin embargo, debido a la tensión política entre India y Pakistán, India no tuvo interés en alertar a los pakistaníes sobre este fenómeno. Así que nadie avisó lo que estaba por suceder. Esto resultó ser un problema enorme para los pakistaníes del este. No poder prepararse para una tormenta de esta magnitud y ser golpeados sin ninguna protección es absolutamente aterrador. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el no saber cuándo golpearía la tormenta sería la menor de sus preocupaciones? El 12 de noviembre, el cielo nocturno albergaba la parte más peligrosa de todo este desastre: una luna llena. En este punto te estarás preguntando, ¿por qué una luna llena sería lo más peligroso de esta tormenta? La respuesta es muy simple, ya que esta fue la razón por la cual esta tormenta se convirtió en un desastre de proporciones épicas. Es la razón por la cual esta tormenta es la más peligrosa de la historia: las mareas altas. Cuando la luna está llena, su atracción gravitacional hace que todas las mareas sean aproximadamente un 20% más altas. Con las mareas altas ya siendo peligrosas y el agua significativamente más alta en la costa, el ciclón Bola ahora tenía una ventaja destructiva enorme. Esto permitió al ciclón arrastrar al océano y tomar el control de la tierra de Pakistán Oriental de manera devastadora. El ciclón Bola estaba a punto de golpear en el peor momento posible. El 12 de noviembre, la gente finalmente recibió algunas advertencias del desastre. Al darse cuenta del verdadero peligro de este monstruoso ciclón, el Departamento Meteorológico de Pakistán emitió un informe y transmitió un mensaje de radio advirtiendo sobre el ciclón. Sin embargo, el Departamento Meteorológico tenía información limitada, ya que provenía
de Pakistán Central. En Pakistán Central habían desarrollado un nuevo sistema para calificar tormentas, una escala del 1 al 4, siendo 4 la más peligrosa. Pero en Pakistán Oriental todavía usaban la escala antigua de 1 a 10, siendo 10 la más peligrosa. Así que, cuando la radio transmitió un mensaje confuso diciendo «Gran peligro por delante, escala 4», los civiles no solo estaban confundidos, sino que lo ignoraron por completo, asumiendo que 4 no era peligroso. Un simple mensaje de radio no fue suficiente para convencer a los residentes. ¿Por qué hubo tanta falta de preparación para esta tormenta? No era la primera vez que una tormenta así ocurría. En el pasado, múltiples huracanes mortales en la zona habían matado a miles. Debido a estos desastres, el gobierno central de Pakistán contactó al gobierno estadounidense para desarrollar mejores preparativos para estas tormentas. Pero por razones políticas entre Pakistán Occidental y Oriental, el gobierno central pakistaní no llevó a cabo mucho de los planes que deberían haber implementado. Pakistán estaba recibiendo la peor parte en casi todo. Pero en este punto ya era demasiado tarde para intentar arreglar las cosas. El ciclón Bola estaba a punto de golpear las costas de Pakistán Oriental. Este aterrador ciclón iba a tocar tierra en una región muy vulnerable. Pakistán Oriental, que ahora se conoce como Bangladesh, es un país costero muy bajo. Su tierra apenas se eleva 10 metros sobre el nivel del mar. De hecho, el agua de las mareas altas inunda al país por sí sola. Cientos de miles de personas viven en la costa, cientos de miles de personas que no tenían ni idea de cuán grande sería el impacto de este ciclón. El 12 de noviembre, el ciclón Bola golpeó la costa con una ferocidad devastadora. El sol se había puesto completamente y la noche oscura se asentó justo cuando el ciclón llegó a tierra. Muchas personas quedaron instantáneamente sorprendidas por el poder absoluto del ciclón. Las aguas crecientes, los vientos furiosos, la lluvia que picaba como 1000 agujas y una marea de tormenta que alcanzaba hasta 10 metros de altura arrasaron con todo a su paso. Las casas quedaron completamente niveladas. Las inundaciones alcanzaron los techos de la mayoría de las viviendas, presagiando una catástrofe total para quienes estaban cerca de la costa. No había seguridad, ni forma de escapar y nadie sabía siquiera qué catástrofe venía. Miles de familias lucharon para subir a la cima de sus hogares, rezando para que sus casas fueran lo suficientemente altas, pero lamentablemente pocas lo eran. La mayoría de las casas fueron completamente tragadas por el mar. En Monpura, una de las cientos de islas aisladas a lo largo de la costa, Amir y su familia lucharon para subir a la cima de su hogar mientras la inundación crecía minuto a minuto. Afortunadamente, la casa de Amir era una de las más robustas de la zona y tenía un segundo piso. La mayoría de las otras casas no eran tan sólidas ni tenían 2 pisos. El área no estaba preparada para una inundación de 6 metros de altura. Amir y su familia esperaron con temor mientras veían la inundación subir lentamente por los escalones del segundo piso. El tiempo avanzaba y la inundación subía cada vez más rápido. Amir pronto se dio cuenta de que el agua engulliría toda su casa. La única manera de sobrevivir a esta tormenta era no estar cerca de ella. Amir y su familia estaban desesperados. Incluso los hombres lloraban y gritaban de miedo. Todo esto ocurrió en apenas 8 minutos. Habían sido informados de que un pequeño ciclón golpearía, pero la realidad era abrumadora. Su casa, a más de medio kilómetro de la costa, estaba a punto de ser tragada por el mar. Eventualmente Amir y su hermano lucharon para llegar al techo de la casa con la esperanza de llevar a todos allí arriba. Pero cuando llegaron, se encontraron con la tormenta más feroz de sus vidas. Vientos de 250 kilómetros por hora y la lluvia que picaba como aguijones en la piel. El techo se doblaba y crujía con solo 2 personas encima, por lo que tener a toda la familia allí era completamente imposible. Sin embargo, en un momento de claridad, Amir se dio cuenta de algo. Había un enorme y fuerte árbol de coco a 50 centímetros de su casa. Su idea era que todos saltaran al árbol y se aferraran a él. Era un salto de medio metro que incluso su abuela podría hacer. Amir gritó su idea a los demás y dijo que intentaría hacerlo primero. Pero en medio de la noche,
sin visibilidad, este salto era extremadamente peligroso. Aún así, se lanzó. Amir saltó en medio de la tormenta hacia el árbol de coco. ¡Lo logré! ¡Lo logré!, gritó, esperando que lo siguieran pero sin obtener respuesta. Amir asumió que la tormenta era demasiado ruidosa, así que gritó de nuevo, pero solo escuchó una ola estrellarse contra el techo de su casa. Las olas golpeaban con un poder implacable y el agua seguía subiendo. Amir llamó a su madre, desesperado por una respuesta, y sus gritos pasaron del triunfo a la desesperación. Durante las siguientes horas, Amir se aferró con fuerza al árbol de coco. El tiempo pasaba y el cansancio se apoderaba de él. Casi se rindió a las aguas para unirse a su familia. Sabía que no podría aguantar mucho más tiempo. Sus músculos estaban agotados y ya había tenido suficiente de esta tormenta. Amir quería unirse a su familia, pero justo antes de rendirse, la tormenta paró completamente. Totalmente confundido, miró a su alrededor. Todo se había detenido. Los vientos fuertes se convirtieron en una brisa suave, la lluvia en una llovizna ligera y todo se calmó. Amir estaba en el ojo de la tormenta. Al mirar a su alrededor solo vio agua, escombros y cuerpos flotando por todas partes. Los únicos puntos de referencia significativos eran los árboles y los 3 metros superiores de un edificio de la escuela secundaria en Monpura. Entonces, Amir escuchó a su tío y a su tía gritando mientras pedían ayuda, atrapados en su propia casa. Así que saltó a la inundación y nadó hasta allí. Subió al techo y abrió un agujero para ayudarlos a escapar. Preguntó dónde estaban todos y su tío gritó que todos habían muerto. Sin embargo, la tormenta no esperaría a que Amir y su tío lloraran la muerte de sus familias. En algún lugar cercano, un rugido furioso se escuchó en el cielo. La tormenta había vuelto. Amir y su tío y su tía se agarraron fuertemente a los árboles altos y las ráfagas de viento volvieron a golpear a 240 kilómetros por hora. Se aferraron a los árboles con sus brazos rasgados y cortados y se quedaron allí, en los vientos y la lluvia, durante toda la noche. A las 4 de la mañana, los bordes exteriores del ciclón pasaron sobre Monpura y Amir se dejó caer sobre los débiles restos del techo de su casa que finalmente se asomaban a unos pocos centímetros bajo el agua. Quedó allí completamente inmóvil, con los cuerpos de toda su familia flotando alrededor. Amir había sobrevivido, pero estaba exhausto, roto, y todo lo que quería hacer era morir. Después de que el ciclón Bola finalizara, en Monpura se registró que de los 50.000 habitantes, 40.000 estaban muertos. Las inundaciones retrocedieron y los cientos de kilómetros de tierra destruida se hicieron visibles. Cientos de miles de cuerpos fueron arrastrados al Golfo de Bengala. El 90% de todas las casas fueron destruidas. Todos los millones de personas a lo largo de la costa y en el país de Bangladesh experimentaron exactamente lo mismo que Amir: la inundación, aferrarse a los árboles y esperar a sobrevivir. Todos los que sobrevivieron estaban absolutamente destrozados y comprensiblemente, más allá de su límite, absolutamente furiosos con el gobierno central de Pakistán por la falta de información. Pero probablemente ahora te estés preguntando, ¿cómo demonios es que esta tormenta casi lleva al fin del mundo? Bueno, la respuesta es mucho más oscura de lo que piensas y comienza mucho antes de que la tormenta incluso golpeara la tierra. En Pakistán Occidental, el jefe de gobierno, Yahya Khan, tomó una decisión aterradora durante el ciclón. Eligió a propósito no proporcionar ayuda y socorro para la tormenta a Pakistán Oriental. Él decidió no decirles nada ni ayudarles en absoluto. Y te estarás preguntando por qué. Muy sencillo. Porque creía que los pakistaníes orientales no votarían por él en las próximas elecciones. Su solución fue matar a tantas personas como pudiera para no tener que preocuparse por los votantes desfavorables. Afortunadamente, esto en realidad salió muy mal para Khan, llevando a todos en Pakistán a unirse contra él para votar por un hombre que sí ayudó en el desastre, Saeed Mujibur Rahman. ¿Cómo respondió Khan a esto? ¿Entregó felizmente la presidencia? No.
En realidad decidió convertirse en dictador y, para simplificarlo mucho, encarceló a Mujib y comenzó a matar a todos aquellos que no siguieran sus órdenes. Inició un genocidio masivo. Sus palabras fueron las siguientes: todo lo que necesitamos hacer es matar a 3 millones de ellos y el resto comerá de nuestras manos. Naturalmente, esto desencadenó una guerra civil total entre Pakistán Oriental y Occidental. Incluso India, que no tenía buena relación con Pakistán, intervino para ayudar a Pakistán Oriental a derrotar a Pakistán Occidental y convertirse en su propio país. Al mismo tiempo, Estados Unidos también intervino y apoyó a su aliado Pakistán. La tensión aumentó muchísimo con Estados Unidos allí porque enviaron un buque de guerra a la bahía de Bengala. Sin embargo, no era un buque de guerra ordinario, era un buque de guerra nuclear, capaz de una destrucción cercana a 2000 bombas de Hiroshima. Aún peor, los soviéticos, aliados de la India, también entraron en juego en la bahía de Bengala, trayendo sus propios buques de guerra nuclear, para contrarrestar a Estados Unidos y proteger a la India. Esto fue un problema enorme. Estábamos literalmente ante una guerra nuclear total. Las armas nucleares en esta situación entre dos países podrían desencadenar una desintegración nuclear total entre sus aliados y ninguno de los dos países cooperaba. Ambos se acercaban cada vez más. Los soviéticos y los estadounidenses se amenazaron entre sí diciendo que incendiarían el mundo entero si el otro país no retrocedía. Se acercaron más y más, hasta casi estar al borde de detonar las bombas. El mundo estaba tal vez a un día de un colapso nuclear. Pero de repente, en Pakistán Oriental, la fuerza de resistencia ganó la guerra. Capturaron la ciudad principal Dhaka, convirtiendo a Pakistán Oriental en lo que ahora es Bangladesh. Y por fin, la guerra terminó. Afortunadamente, este milagro alejó a todos los involucrados en la guerra y los estadounidenses y los soviéticos se fueron días antes de una aniquilación absoluta. Finalmente parecía que todo había terminado. Pero desafortunadamente, esto no sería el final. Bangladesh acababa de ser golpeado por el mayor ciclón del mundo y luego por un genocidio masivo. No tenían nada para establecer un país, ni figuras políticas, ni dinero, solo tenían una tierra totalmente devastada. Básicamente no les quedaba nada para comenzar su país, nada más que los restos de un genocidio y un ciclón. Lo que Bangladesh experimentó en 1970 fue nada menos que horror puro, falta de conocimiento, las mareas altas y la falta de ayuda de todos. El ciclón Bola realmente golpeó en el peor momento posible. Incluso hasta la fecha, no ha habido una sola tormenta en la historia que se acerque a la cantidad de muertes y destrucción masiva como la del ciclón Bola. La tierra de Bangladesh fue completamente destrozada por el ciclón y ahora no era solo una tierra desnuda y rota, sino también una nueva tierra sobre la cual crecer.